Estamos con el embajador de Eslovaquia en Argentina. Embajador, ¿qué nos puede decir de la República de Eslovaquia, que es una de las repúblicas con más crecimiento en la Unión Europea e integraba la ex Checoslovaquia? Eslovaquia es un país ubicado en la Europa Central. Es un miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN, miembro de muchísimos otros organismos internacionales. Eslovaquia logró reformar su economía y ahora pertenece entre los estados de la Unión Europea con mejor crecimiento, cerca de 3% del PIB es el crecimiento actual. Esperamos que el desarrollo mejorará en el futuro. ¿Qué significó la desunión que tuvieron con lo que es la actual República Checa y la desintegración de Checoslovaquia? Fue la resolución de las relaciones entre los checos y los eslovacos después de la queda del muro de Berlín, cuando se empezó el proceso de la redemocratización, y una de las cuestiones abiertas fue la democratización de las relaciones entre los checos y eslovacos. Y la salida aceptable para dos lados fue la desintegración de la Federación Checoslovaca y proclamación de la independencia de dos repúblicas, República Eslovaca y República Checa, a partir del 1 de enero de 93. ¿Cómo son las relaciones con la República Checa? Las relaciones son excelentes, mejor que nunca. República Checa y República Eslovaca tienen una relación, una parcería estratégica en todas las direcciones, todos los sentidos. Eslovaquia y República Checa son parte del grupo de Visegrad, son 4 países de la región, República Eslovaca, República Checa, Hungría y Polonia. Estamos coordinando nuestras políticas con nuestros amigos checos, también con polacos y amigos húngaros. Nuestras relaciones económicas son muy desarrolladas, juntos con Alemania y Austria. República Checa es mejor y mayor, más grande parcero económico y comercial de Eslovaquia. ¿Cómo es la relación bilateral entre Argentina y Eslovaquia? Nuestras relaciones con Argentina son muy buenas. Nosotros no tenemos problemas abiertos, no existen obstáculos para desarrollar las relaciones bilaterales. Tenemos un buen nivel del diálogo político entre los países, y ahora nuestro esfuerzo se concentra al dominio del comercio. Tenemos que dinamizar un poco el comercio nuestro bilateral, y muy gran espacio se está abriendo en el espacio de la cooperación científica. Recientemente, hace un año, el ministro Brandao, argentino de Ciencia, firmó un acuerdo bilateral con Eslovaquia sobre cooperación de este tipo, y esto nos va a dar a nosotros la posibilidad más grande de cooperar en el dominio de ciencia, tecnologías modernas, innovaciones. Esto es el futuro de la cooperación entre dos países, especialmente donde está la distancia geográfica grande, como Eslovaquia y Argentina. Uno de los países donde usted está acreditado es la República del Perú, que tiene un gran crecimiento en la región. En este caso, ¿cómo es su trabajo en Lima?
Yo estoy acreditado en Lima, ya presenté mis copias de cartas credenciales, entonces yo tengo todo el derecho a trabajar normalmente con nuestros amigos peruanos. Realizamos en mayo consultas a los niveles de directores políticos de las cancillerías. Definimos las metas de la cooperación en las relaciones internacionales y en relaciones bilaterales. Nosotros no tenemos problemas en las relaciones con Perú, al contrario, existe toda la base favorable para desarrollar el diálogo político y comercio y cooperación comercial. Tenemos una excelente cooperación en los organismos internacionales, el sistema de ONU y otros organismos. Y estamos preparando una visita del canciller eslovaco a Perú. Pensamos que en octubre el viceprimer ministro y ministro de las Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos, señor Miroslav Lajčák, visitará Lima. Esto va a dar abrir un nuevo espacio, una nueva definición de las relaciones entre los países. ¿Se podría contemplar la apertura de una embajada en Perú? Ahora yo no soy capaz de decir eso, por en cuanto nosotros tenemos un consulado honorario en Lima que ayuda mucho, pero vamos a ver en el futuro. ¿Cuáles son los productos eslovacos que más acogida tienen en el continente? Principalmente son los coches, porque la industria automotriz de Eslovaquia es muy desarrollada. En el año pasado Eslovaquia produjo a vuelta de 1 millón de coches. Eso significa que Eslovaquia es el productor más grande de los coches per cápita. Y gran parte de la producción de autos se vende en los mercados suramericanos, Argentina, Chile, Perú, Brasil y otros. ¿Y qué productos latinoamericanos ingresan a su país? Son maquinaria de Argentina, de Perú, otros países, son frutas, por ejemplo, son componentes para la industria de modernas tecnologías. Estamos buscando nuevas metas, nuevas oportunidades. Perú, por ejemplo, tiene el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Nosotros somos parte del mercado común, entonces es muy difícil aún decir es comercio, es mercado libre. Esperamos que Mercosur va a progredir con negociaciones con la Unión Europea sobre el acuerdo de libre comercio, que esto va a abrir también para Argentina, a los otros países miembros del Mercosur, nuevas posibilidades. Para nosotros también, por supuesto. ¿Cómo les es más fácil trabajar a ustedes con los países que tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea o quizás con ustedes, o con los países que no utilizan esta política, como el caso de Argentina? Bueno, nosotros tenemos que salir de las condiciones, respetar de las circunstancias, pero el futuro es la integración. Nosotros podemos decir, tenemos ejemplo de nuestro pasado, que se quedar aislado no vale para nada. Estados tienen que se integrar en bloques un poco más grandes y abrir económicamente, por supuesto al nivel adecuado. Eslovaquia, por ejemplo, es una economía muy abierta.
85% del PIB está producido por nuestro comercio exterior, nuestras exportaciones. Ha estado muy abierto. Bueno, somos parte de un mercado abierto de la Unión Europea, pero de cualquier manera, nuestra experiencia es que buena salida para una economía es una integración. En América del Sur, en los años 90, existía una concepción muy inteligente, regionalismo abierto. Y en esa base fue construida, es mi opinión, construir Mercosur. Una integración regional y a través de esta integración los países de la región se puedan integrar a bloques más grandes. Como la UNASUR. UNASUR, Unión Europea. Porque yo creo que este contacto, comercio libre con Europa es muy importante para la región del Suramérica.